primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 45 al 50, yo lo estaré leyendo de la versión Dios habla hoy. Dice así la palabra de Dios, amados. Así dice la Escritura: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán se convirtió en espíritu que da vida. Sin embargo, lo espiritual no es primero, sino lo material, después lo espiritual. El primer hombre hecho de tierra era de la tierra. El segundo hombre es del cielo. Los cuerpos de la tierra son como aquel hombre hecho de tierra, y los del cielo son como aquel que es del cielo. Así como nos parecemos al hombre hecho de tierra, así también nos parecemos a aquel que es del cielo. Quiero decirles, hermanos, que lo puramente material no puede tener parte en el reino de Dios, y que lo corruptible no puede tener parte en lo incorruptible. Amén. Y pedí dirección al Señor, y por eso hoy estoy convencido que el Espíritu Santo trae refrigerio frente a ese proceso en el que estamos, frente a esa realidad de usted, hermano y hermana, que con sinceridad acepta que usted se mueve en un alto porcentaje en un pensamiento terrenal, carnal, reactivo, no necesariamente con conductas pecaminosas, pero falta esa conciencia de la vida del Espíritu. Y eso es lo que esta noche el Espíritu de la palabra va a ministrar en nuestras vidas, la conciencia del Espíritu. Por eso a usted le digo, usted que reconoce que es una persona reactiva, terrenal, emocional, carnal, sí, quiero decirle que eso hace parte del proceso de todos. El que niegue que ha vivido en una naturaleza carnal, pecaminosa, sí, terrenal, reactiva, es un mentiroso, dice la palabra. Pero hoy la misericordia del Señor quiere direccionarnos de cómo ir de la emoción al espíritu, y cómo ir de la reacción, ese pensamiento reactivo, a un pensamiento de una conciencia pura. Porque es que la palabra también, al escudriñarla, el apóstol Pablo decía que hay personas que ya tienen la conciencia cauterizada, que a conciencia actúan en maldad. Dios tenga misericordia de nosotros. Que a conciencia van en contra de la voluntad del Dios único y verdadero. Que a conciencia practican hábitos conductuales pecaminosos. Y decía el apóstol Pablo, ya para ellos no hay oportunidad. Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces, cuando Dios ve en nosotros esa sinceridad, cuando Dios ve en nosotros esa disposición para que tú y yo, sí, aunque estamos ahí en esa naturaleza de pecado, en ese adulterio, en ese vicio, en esa mentira, en esa conducta, pero reconocemos que no es ni agradable a Dios ni nos conviene y que hacemos daño, Dios manifiesta su misericordia. Ese es el inicio de una metanoia, de un arrepentimiento. Y a aquellos que por gracia estamos siendo esforzados y valientes para vivir el sendero del camino del árbol de la vida, el sendero de una vida de santidad. Mira lo lindo que dice en versión Reina Valera, Salmos 16:7, Gabriel. Leámoslo todos. Mire lo que dice: bendeciré a Jehová que me aconseja.
aún en las noches me enseña mi conciencia. Quiero hablarle a usted, mujer, que está luchando con esos pensamientos y sentimientos. Estás luchando con esa falta de perdón, mujer. Te cuesta olvidar la infidelidad. Te cuesta olvidar la mentira, el engaño. Las noches de lágrimas, de soledad, mujer. Te hablo en el nombre de Jesús. Bendice al Señor y dile que te aconseje. Porque cuando uno entra en el proceso con Dios, qué lindo. Uno se acuesta a dormir, pero cuando se levanta, la conciencia le dice, no pienses mal así. La conciencia, al haber sido enseñada por el Espíritu de Dios, el Dios vivo y real, nos lleva a devolver lo que habíamos tomado. Nos lleva a ir a donde teníamos que ir y nos lleva a dejar de ir a donde teníamos que dejar de ir. Ese es el amor del Padre hacia un hijo, hacia una hija que reconoce, que acepta, que está en un estilo de vida que ni le sirve, ni le conviene, ni es agradable a Dios. Por eso, mi amado, le invito en esta noche a que se disponga, saque su cuaderno, su Biblia, porque mire esa palabra tan hermosa, aún en las noches me enseña mi conciencia. Sí, por eso el Salmo 127 dice que aún a su siervo, a su amado, mientras duerme, Él le da lo que necesita. Dios es fiel, mi amado, pero debemos ser sinceros con nosotros mismos, porque Dios sí conoce lo que estamos viviendo. No nos engañemos a nosotros, a Dios nadie lo puede engañar, ¿verdad? Entonces, muy posiblemente hoy le estoy hablando a una muy buena cantidad de hermanos, de hermanas, ¿verdad? De creyentes, de congregantes que aceptan con sinceridad que su vida está guiada y gobernada por un pensamiento reactivo, más terrenal que espiritual, más carnal que en santidad. Y es para usted, para mí, esta palabra en esta noche. Por eso el apóstol Pablo, allí en la primera carta a su discípulo Timoteo 4:16, guiado por el Espíritu, el apóstol Pablo le recomendaba a su discípulo que se cuidara de sí mismo. Cuídate de ti mismo, Timoteo. Pablo nunca le dijo cuidado con el diablo, cuidado con los ladrones, cuidado con las plagas. No, le dijo cuídate de ti mismo, porque Pablo tenía el entendimiento de Dios, la revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo tenía el Espíritu Santo que tú y yo tenemos. Y debemos ser conscientes de ese espíritu, mi amado. Sí. Mire lo que le dice el apóstol Pablo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero ¿por qué el apóstol Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo? ¿Verdad? Entonces, vamos a mirar con ejemplos bíblicos, con los discípulos, con los apóstoles del Cordero, con los hombres que caminaron con Jesús, durmieron con Jesús, comieron con Jesús, vivieron con Jesús desde el principio hasta el final. Como ellos, estando con Jesús, vivían en una mente reactiva. Como ellos hicieron milagros, expulsaron demonios y tenían una mente reactiva. Como tú y yo podemos congregarnos, leer la Biblia, memorizar, meditar, pero en una mente reactiva. ¿Qué pasa? Que el Señor nos está hablando a tiempo. El Señor te está diciendo, yo sé que me buscas, y yo sé que oras, yo sé que lees, yo sé que meditas. Sí, pero el Señor te está diciendo, es la hora novena, es tiempo de resucitar lo muerto, y yo vengo a ti a decirte, voy a despertar ese pensamiento de la conciencia del Espíritu.
Quiero llevarte a otro nivel de entendimiento. ¿Sí? Vamos a ver esos ejemplos. Acompáñeme, Reina Valera, por favor, en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 14. Capítulo 14 de Mateo. Acompáñeme al versículo 22. Y mire, esta realidad no es parábola, esto fue real en la vida de Jesús. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Se asustaron, pensamiento reactivo. Y son discípulos, apóstoles. ¿Sí? Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Sí, el pensamiento reactivo. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. El miércoles vimos las características del hombre reactivo, del pensamiento reactivo. Son hombres que dudan mucho. Y mírelo aquí en el apóstol Pedro. Ahí está en el apóstol Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Mira, podemos ser parte activa, activismo de una congregación. Podemos, entre comillas, servir. Y podemos, entre comillas, caminar con Jesús, porque ellos están caminando con Jesús. ¿Sí? Pero esto lo podemos hacer desde el pensamiento reactivo, carnal, materialista. Y el Espíritu está hablando a la iglesia. Siempre he escuchado la exposición de esta palabra, de esta porción bíblica de la vida de Jesús, desde la fe, desde que Jesús está para ayudarnos y que no debemos ver las adversidades y que no miremos las olas y que Jesús siempre, sí, amén. Pero la pregunta es: ¿por qué Pedro, si está con Jesús, sí, siente miedo? ¿Por qué se hunde? Porque aún estando con Jesús, Pedro es gobernado por el pensamiento reactivo, por el pensamiento emocionalista, por la duda, por la incertidumbre. Y mire ese último versículo: los demás, cuando lo vieron en la barca, le adoraron. Ellos todavía no podían adorar al Señor en espíritu y en verdad. Ellos le adoraron porque Él acababa de ¿qué? De calmar la tempestad, y corroboraron que era Jesús. El pensamiento reactivo nunca nos va a permitir adorar en espíritu y en verdad, porque el pensamiento reactivo tiene que ver y tocar para creer, tiene que ver y tocar para adorar. El hombre, la mujer nacida de nuevo no necesita ver, la fe lo lleva a adorar aún en las circunstancias más adversas y difíciles. Entonces veamos cómo el apóstol Pedro, caminando con Jesús, de la mano de Jesús, sí, durante el ministerio de los 3 años largos del Señor Jesucristo, el apóstol Pedro se movía ¿en qué? En el gobierno del pensamiento reactivo. Sí, miremos otro ejemplo con ellos, los apóstoles. Ahí en el capítulo 16 de Mateo también. Venga conmigo al 21.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, mira el pensamiento consciente, es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Mire ese pensamiento consciente. Ahí donde voy a ir, me van a hacer daño. Ahí donde voy a trabajar, me van a hacer el cajón. Ahí donde estoy, me van a rechazar, me van a atacar, me van a perseguir. Pero él es consciente que parte de su proceso es enfrentar esa realidad. Me es necesario padecer mucho de los ancianos. Qué lindo que una esposa diga, me es necesario padecer este tiempo para rescatar mis generaciones. Qué lindo que un varón diga, me es necesario padecer para tener el mejor hogar, la mejor familia, la mejor generación, hijos, nietos, bisnietos. Ese es el pensamiento consciente. Sí, dice de los principales sacerdotes y de los escribas. Y qué tremendo ese nivel de conciencia. Y ser muerto y resucitar al tercer día. Los apóstoles no entendían lo que él estaba diciendo. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. No sea masoquista. En ninguna manera eso te acontezca. Quiero decirte que este Pedro vive este momento después de que él le dijo a Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios. Y Cristo le había dicho, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El que días antes se había dicho, tú eres el Hijo de Dios, por revelación del Padre, en este momento mire lo que le contesta Jesús cuando Pedro le dijo, no vayas allá. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás. Días antes Jesús le dijo a Pedro, tú me llamas Hijo de Dios porque mi Padre se lo reveló. En ese momento Pedro estaba en un pensamiento consciente que ni él era consciente. Pero aquí sí está en el pensamiento de Pedro, el carnal, el terrenal. ¿Y cómo le dijo, Señor? Satanás. Porque cuando tú y yo nos movemos en el pensamiento reactivo, viene bajo la manipulación, dirección y propósito del príncipe de las tinieblas. ¿Sí? ¿Qué le dijo el Señor? Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, no eres consciente, sino en las de los hombres. Sí, tienes miedo, tú no entiendes, tú buscas tu bienestar. Tú quieres estar bien tú, pero no tienes la visión de saber que cuando Dios me está diciendo, pase por ahí, debo pasar así no me guste, vaya allá, debo ir. Sí, esa es la importancia de tener intimidad verdadera con el Espíritu de la palabra de Dios. Sí, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, deje ese pensamiento reactivo, tome su cruz, es el pensamiento consciente, y sígame, sea consciente que eso que está padeciendo es parte de su proceso, sea consciente que ese rechazo en su casa es parte de su proceso, sea consciente que ese ataque y persecución en su lugar de trabajo es parte de su proceso. La iglesia debemos ser conscientes que esta pandemia COVID es parte de nuestro proceso, es el allí de Dios para la iglesia. Qué tremendo Pedro, acabando de confesar que Jesucristo es el Hijo único de Dios por la revelación del Padre, pero aún era gobernado por el pensamiento reactivo. Tú y yo podemos estar siendo gobernados ahorita por el pensamiento reactivo, pero nuestro clamor, nuestro ruego, nuestra súplica, nuestras lágrimas no deben ser por las cosas que se ven ni por las realidades que enfrentamos, sino para que verdaderamente en nosotros sea establecido el pensamiento consciente, la vida del Espíritu. Porque la vida aquí es pasajera, es un abrir y cerrar de ojos.
Y si nosotros desde aquí no entramos en la vida nueva, en la vida eterna, en la salvación, es desde aquí que recibimos esa salvación. No cuando se muere, es desde aquí que entramos en el reino de los cielos. Y la garantía, la cédula de ciudadanía de un hijo de Dios es un pensamiento consciente de la fe. Es por fe, no por vista. Aleluya. Sí. Entonces, veamos cómo los apóstoles estaban allí. Y yo quiero traerle una palabra de consuelo, de alivio a su vida. Usted, al igual que Pedro y que los otros apóstoles, usted y yo podemos estar ahorita enfrentando ese pensamiento reactivo. Aceptémoslo a conciencia, con sinceridad, pero no nos podemos quedar ahí, porque el Señor ha dicho a la iglesia: es la hora novena, es tiempo de resucitar. Estoy haciendo algo nuevo en ustedes, pero deben alinearse con mi voluntad para que mi pensamiento sea su pensamiento, mi voluntad su voluntad y mis caminos sus caminos. ¿Sí? Debemos alinearnos con ese propósito de Dios. Mira esta belleza aquí en Mateo 20. Mateo 20, búsquelo desde el 20 en adelante. Mire este ejemplo. Ya no es Pedro el reactivo, reactivos fueron todos los discípulos. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: Jesús, ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pensamiento reactivo. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Cuando uno persevera en un pensamiento reactivo, nunca pide como se debe pedir. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando yo estoy en el pensamiento consciente, yo no peleo por nada. La silla que Dios dijo que es para mí, nadie se puede sentar en ella. Pero así como nadie se puede sentar en la silla que Dios determinó que Él me concedió a mí, hay personas que vinieron y se fueron y nunca se sentaron en la silla que Dios les dio, por vivir peleando por la silla que Dios les dio a otros. El que tenga oídos que oiga. Hay algo que es tuyo de parte de Dios y nadie te lo puede quitar, pero deja de querer quitarle al otro lo que Dios le dio al otro. Usted está entendiendo, varón de Dios. Sí. Y mire lo que dice ahí. Cuando los 10 oyeron, estos se enojaron contra los 2 hermanos. Un hogar en pensamiento reactivo es un hogar que, así como acá, vive en contienda, en celos, en disensiones, en peleas. ¿Sí? Entonces Jesús, llamándolo, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes, los políticos de las naciones, se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué está diciendo? Los que tienen el pensamiento reactivo quieren estatus, posición, títulos. Quieren estar, según el mundo, arriba, y son capaces de hacer lo que sea por estar por encima de otros. A eso llama el mundo poder. Pero eso se fundamenta en un pensamiento reactivo. El que tiene un pensamiento consciente, aunque a la luz del mundo y a la realidad del mundo esté abajo, él siempre está en la posición que Dios le dio, sentado en los lugares celestiales con Cristo. Puede barrer calles, puede servir tintos, puede ser el trabajo más humilde o sencillo o menospreciado,
Sí, que el trabajo es honra, pero cuando soy consciente, ni me crezco por ser cabeza, ni me menosprecio por estar en lugar allí que otros no pueden ocupar o no quieren ocupar. El pensamiento consciente me permite hacer mi trabajo con libertad, sin sentirme menos, sin tener baja autoestima. ¿Estamos, iglesia? Muy bien, ¿sí? Oiga, Santiago y Juan son guiados por ese pensamiento reactivo y ellos piden un lugar de preeminencia en el reino de Dios y armaron la pelea ahí con los demás apóstoles. En los hogares, hasta que los hermanos de sangre no nacen de nuevo, ese pensamiento reactivo hace mucho daño en un hogar. Y sobre todo si los papás también son gobernados por el pensamiento reactivo. Cuando un papá dice yo prefiero a este y la mamá dice yo prefiero a aquel, eso es pensamiento reactivo. El pensamiento consciente lo primero que nos dice es: esos hijos no te pertenecen, son prestados, son herencia de Jehová. Tu función es traerlos a mí para que yo los guíe y los direccione. Y se ve en las mejores familias, se vio en la iglesia de Jesucristo, se ve en las congregaciones. Cuando una congregación es reaccionista, activista, terrenal, emocionalista, viven peleando, se quiere desfigurar, mostrar. Sí, y lo veíamos, las características del pensamiento reactivo. Quiere mostrarse él. Mire, yo por acá lo tengo. Sí, el pensamiento reactivo es la persona que quiere es que lo vean, figurar. Le cuesta trabajar en equipo, pero el pensamiento consciente no. El pensamiento consciente puede estar de último, atrás, debajo, con tal de cumplir la función que le corresponda cumplir, la que sea. Es más, un pensamiento consciente puede cumplir la función que nadie más puede cumplir. ¿Por qué? Porque sabe por qué lo hace, para qué lo hace y para quién lo hace. Esa es la conciencia del Espíritu, ¿sí? Y aquí le tengo un ejemplo. Acompáñeme ahí, su Biblia, Mateo 26, 51, ¿sí? 51 al 54. Mire esta belleza. Jesús acaba de ser vendido por Judas. Llega con todo el ejército y lo van a tomar preso. Sí. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Pensamiento reactivo. Se van a llevar a Jesús. Judas lo vendió. Está Jesús con su equipo de trabajo, con sus discípulos. ¿Sí? Y cuando se lo van a llevar, el pensamiento reactivo quiere defenderse. El pensamiento reactivo necesita ir a poner denuncias. El pensamiento reactivo necesita llevar ese problema judicial a buscar abogados y a buscar detectives y hacer las cosas en su carne. Sí, sin importar el valor. El pensamiento consciente, sabemos esperar en Dios. Sabemos y creemos y podemos esperar en Dios. Sí, entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. Consciente. Lo que usted haga, eso lo tendrá que pagar. ¿Acaso, cuidado con este pensamiento consciente, acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Vienen a hacerle daño. Y Él es consciente que tiene un ejército, el único ejército verdaderamente poderoso en el universo. Pero la conciencia de su misión, del propósito,
no le permite utilizar lo que es de Él a favor de Él. Ese es el pensamiento consciente. Eso es lo que verdaderamente nos trajo el Señor Jesucristo. Más que es que doy testimonio de la casa, del carro, del puesto, del dinero. No, no, no. Lo que el Señor Jesús trajo del Padre y que nosotros le entregamos a Satanás fue la conciencia de quién somos verdaderamente, a qué vinimos. Y sabiendo que Él puede dar solo una orden, todo el universo hubiera sido destruido. No alcanza a pensarlo el Padre y nos esfumamos. Y mira lo que dice, que usted qué piensa, yo no necesito que me defiendan. Un hijo de Dios no necesita que nadie lo defienda. Por eso no te metas de abogado donde no te llamaron. Sí. Y mira el 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? La conciencia. ¿Puede defenderse el Señor Jesús de ir a la cruz? ¿Puede evitar que le den 39 latigazos y le coloquen corona de espinas y lo lleven con una cruz por toda la mitad de Jerusalén y lo crucifiquen con clavos en los pies y en las manos? Lo puede evitar, pero la conciencia del Espíritu le dice: tienes que vivirlo. Y tiene a su mano la posibilidad de defenderse. Por eso tú y yo necesitamos de Cristo, es esta conciencia, más que pensar que las promesas de Dios son cosas materiales. Eso es añadidura. Y cuando tú tienes la conciencia del pensamiento del Espíritu, las cosas materiales llegan, y cuando llegan como parte del proyecto de vida en el Espíritu. No para que sean carga, ni que para te roben el tiempo de servirle al Señor. Cuando un trabajo, un ascenso, un carro, una casa, un dinero, o una mujer o un hombre llega a tu vida y tú dices que es promesa de Dios, eso que viene como promesa de Dios te va a acercar, a impulsar a buscar más a Dios. Hay personas que dicen: este hombre me lo dio Dios, pero ese hombre te está alejando de Dios, señorita. ¿Sí? Hay personas que dicen: este empleo me lo dio Dios, yo venía orando, yo ayuné, y no volviste ni a orar, ni a leer la Biblia, ni a congregarte, y mucho menos a servir. ¿Por qué? Porque todo lo hiciste desde un pensamiento reactivo. Y Dios le permite al día de hoy, iglesia de los últimos tiempos, a Satanás que dé cosas. Siempre se lo permitió. Así tentó a Jesús: si tú postrado me adoras, te daré los reinos de este mundo, su poder y su gloria. Y Jesús le dijo: no, soy consciente. Soy consciente. ¿Qué poder hay en nuestro Señor Jesucristo? Y nos lo entregó. Si debo padecer, si debo sufrir, es para un mayor peso de gloria. Y hoy te está hablando a ti, mujer, que estás en tribulación, en prueba. Pero también le está hablando a ese hombre, a esa mujer que lleva mucho tiempo en el camino de congregarse, de estar orando y leyendo la Biblia, y sabes muy bien que el Espíritu te ha hecho consciente hoy, te ha dicho cara a cara que tú estás gobernado por un pensamiento reactivo. Y el Señor te está diciendo: es tiempo ya de un cambio radical en tu vida. Es tiempo de un cambio radical en tu vida, te dice el Señor. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros mismos destruimos todo. Nosotros mismos acabamos con todo. ¿Sí? Mire esta belleza. Aquí en este pasaje bíblico donde está Pedro cortando la oreja y el Señor Jesús aceptando que sea llevado preso, encontramos los dos pensamientos actuando en una misma situación. Pedro reaccionando con violencia y el Señor Jesucristo actuando a conciencia. Señor Jesucristo, esto debe ser así. Qué lindo.
Mire, usted que está tomando nota, escriba esto, escríbalo. El pensamiento consciente del espíritu me lleva a aceptar lo que otros ni siquiera se atreven a mirar. En este momento, con 24 años de vida matrimonial con mi esposa Nubia Janet, alguien se le acercara y le dijera a mi esposa: pero qué bendición, mujer, su esposo, el pastor Martín, mire ese hombre cómo ha cambiado, mire todo lo que Dios ha hecho en él. Yo quiero decirte, y estoy hablando yo como esposo de ella, porque yo doy testimonio que por la gracia de Dios, esa mujer siempre fue consciente que las lágrimas que derramó, que el dolor que experimentó, que las veces que su corazón fue quebrantado, ella sabía que tenía que ser así. Que me acuerde, nunca dijo: te pagaré con la misma moneda. Que me acuerde, nunca dijo lo que decimos las mentes reactivas: por la gracia de Dios, doy gloria a Dios, en la misericordia de Dios. Sí. Por eso hoy traigo esa palabra de vida a tu vida. Dale tiempo a Dios. Dale tiempo a Dios. Estás donde debes estar, con quien debes estar, haciendo lo que debes hacer. No huyas, no te vayas de ahí hasta que Dios te diga vete. Dios es acción y Dios da paz. Pero debes entender que el pensamiento reactivo hace parte del proceso de todos. Sí, sé que mi esposita como yo muchas veces botamos la toalla, tuvimos tiempos donde nos separamos, tuvimos tiempo donde vivimos experiencias fuertes, difíciles, nos gritamos, nos dijimos cosas, ¿verdad? Pero por la gracia y la misericordia de Dios, nunca Él permitió que nos soltáramos de un proceso que Él había establecido. Y a ti te digo, no te sueltes del proceso. Y hoy nuestro proceso va más allá de congregarse en un lugar físico. Sí, debemos congregarnos, pero de nada sirve que nos congreguemos aquí si no te congregas con la palabra, con el Espíritu, si no hay una mente consciente. Y mi oración es una, y más que mi oración, es mi proclamación. Hoy vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos a decirte: prepárate. La conciencia de la vida del Espíritu ha sido determinada de parte del Padre, así que lo que estás viviendo, así tiene que ser, dice el Señor. Alábale, bendícele, glorifícale. No juzgues más, no rechaces más, no maltrates más, no te quejes más. Deja la queja, avanza y cámbiala por alabanza, porque hoy el Señor te dice: estoy obrando, no lo ves, estoy obrando en tus hijos, estoy obrando en tu cónyuge, estoy obrando en tus finanzas, estoy obrando en todo tu proyecto de vida, porque yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Yo lo dije y yo lo hago. Él es Dios, Dios único y verdadero, iglesia. Así que reciba esa palabra. Ahí donde estás es donde debes estar. Pero reconoce tus errores, reconoce tus fallas. Sí, y te vas a apasionar ya no por lo material. Te vas a apasionar por lo espiritual. Sí, sumérgete en la palabra y el Espíritu te va a guiar. Y las puertas que habías cerrado por una mente reactiva se abrirán. Se abrirán en el nombre de Jesús. Él lo ha dicho. Él lo ha dicho. Lo muerto resucitará. Hay sueños, proyectos, metas que usted hasta había olvidado. Y no pasarán 2 meses.
Cuando no te los recordará, te los mostrará cara a cara y te dirá: acuérdate, ese sueño te lo di yo y ahora vengo con mi poder y mi gracia para decirte: empecemos de cero, pero esto que vamos a construir nadie lo va a derribar, dice el Señor Dios de los ejércitos. Porque si Jehová edifica la casa, no es en vano lo que nosotros como obreros de Dios hacemos. Vamos de la mano, iglesia, es un nuevo tiempo. Vamos de la mano de Dios, ¿sí? Y mire a don Pedro ahí, en el capítulo 26, versículo 69. Mire este pensamiento reactivo. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Ya se llevaron preso al Señor, está en la cárcel. Y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: juro que no conozco a ese hombre. Pensamiento reactivo. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Yo te lo voy a decir así de sencillo. Si no cambio mi manera de pensar, si no dejo que Dios transforme mi pensamiento reactivo en pensamiento consciente, corro el riesgo de terminar siendo un apóstata. Apóstata es el que niega la fe después de haber dicho que cree. Es que Dios ni que nada, esos evangélicos, aleluyas, panderetos, y se levantan con toda en contra de lo que un día predicaron, amaron, cantaron y dijeron. Hay muchos ya por ahí. Y eso por haber permanecido en un pensamiento reactivo. La gente piensa que el proceso con el Señor es que Él nos dé lo que queremos y se cumplió su promesa, y mi niña ya está en la universidad y ya se graduó y ya le dieron el puestico y mire, ya tenemos la camioneta. Y gloria a Dios, eso llegará, diga amén. Eso va a llegar, hermano. Llega. Es más, va a llegar mucho más de lo que usted pidió y ni siquiera lo que se imaginó. Pero ¿para qué sirve un pinche carro, hermano, si te va a destruir? Es mejor andar a pie y en paz. ¿Verdad? Pero a ti, que estás buscando perseverar en la vida del Espíritu, prepárate, porque cosas grandes vienen para tu vida. Él va a colocar en muchas personas finanzas para que las manejen conforme a la voluntad de Él, para que sea evangelizado el pueblo de Dios. Ese es el propósito, sí, no para enorgullecernos ni para nosotros. Pastor, que resucitó un muerto, normal en el reino de Dios. Que se levantó un paralítico, normal en el reino de Dios. Yo me estremezco cuando dicen: pastor, que en ese hogar, esa mujer que había sido engañada varias veces por el marido, ese hogar ha sido restaurado y ahora esa mujer ama tanto al marido que es hasta amiga de la moza. Eso es milagro, hermano. Carro lo puede tener cualquiera, pero un corazón sano, un corazón puro, un corazón santo, ese es el milagro de Dios. Ese es el milagro de Dios, mi amado. Y es real, porque yo no puedo hablarte en ilusiones ni en supuestos. A eso nos trajo el Señor. ¿Sí? Entonces podemos ver, iglesia, que todos los 12 apóstoles de Jesucristo durante su ministerio vivieron en el pensamiento reactivo. Pedro lo negó, pero perseveró en el llamado y recibió la vida del Espíritu. Pedro a lo último dijo: uy, ¿qué hice? Sí, yo
Estuve con él, era el duro, era el que lo respaldaba, pero dijo, bueno, la embarré, pero yo lo sigo. Lo negué, llegué a lo peor, pero no me aparto. En cambio, Judas, que lo vendió, él no perseveró en el llamado y terminó matándose a sí mismo. En el nombre de Jesús te digo a ti, que sabes que Dios te llamó primero a ser salvo y segundo a servirle, hoy te digo, por el poder del nombre de Jesús, la sangre derramada en la cruz y el espíritu de la palabra de Dios, que hay nuevas fuerzas a tu vida para que perseveres en tu llamado. Vuelve a tu llamado, vuelve a tu llamado, vuelve a tu llamado. Sí, esos dones se activan nuevamente, se dinamizan. Vas a volver a servirle al Señor, pero antes de volver allí a servir, vas a volver a la intimidad con Dios. Vas a volver allí a estar metido con el Señor. Porque eso es lo que Dios quiere, que tú lo busques en la intimidad, para que le adoremos en espíritu y en verdad. Mira cómo termina el proceso de los apóstoles. Acompáñeme al Evangelio de Juan capítulo 20 y mira cómo Judas, ya muerto, dice 20:19 de Juan, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, todos los discípulos en un pensamiento reactivo, llenos de miedo, encerrados, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como perseveraron en el primer llamado, ahora viene el segundo llamado, que es con poder. Prepárate, preparémonos. Hemos perseverado en el primer llamado. ¿Sí? Ahora viene ese segundo llamado, que es desde antes de la fundación del mundo. Y ese segundo llamado es con el poder de Dios, la madurez. ¿Sí? Y le dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Mira, aquí están los 11 apóstoles, ya no está Judas. Y estos 11 apóstoles son los que perseveraron en el llamado que Cristo les hizo. 3 años y medio de una cantidad de situaciones y circunstancias. Muchos en sus familias fueron atacados, rechazados. Y al perseverar recibieron el Espíritu Santo. A ver, ¿cómo se lo aterrizo? Ellos perseveraron 3 años y medio caminando con la palabra de Dios viva. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo has perseverado en tu proceso con la palabra? Porque hay gente que piensa que el proceso es congregarse. Sí, congregarse hace parte del proceso, pero si tú no tienes un proceso con la leche espiritual no adulterada, con la palabra de Dios, no hay proceso, aunque te congregues y vayas a hospitales y a cárceles y a calles y hagas milagros y sanidades y expulses demonios. Dese cuenta que ellos tenían un proceso con el Señor, con la palabra, e hicieron sanidades, milagros y prodigios. Y lo hicieron en pensamiento reactivo. Hoy el Señor nos está diciendo, han caminado conmigo en el pensamiento reactivo. Sí, yo hice ese milagro. Sí, yo fui el que expulsé esos demonios a través de tu oración. Yo restauré ese hogar a través de tus visitas, de tus discipulados. Sí, yo hice eso. Tú has sido mi instrumento, pero aún hay más, dice el Señor. Aún falta que veas mi gloria, pero primero debes verla en tu vida, en tu hogar, en tu casa, en los tuyos, para que lleves a otros una verdad hecha vida, que vives mi palabra.
que eres consciente, que no te lo contaron, que no lo viste por televisión, que no predicas lo que le escuchaste a otro predicador, que predicas lo que Jesús te dice cuando estás en la intimidad con Él, aleluya, que predicas lo que vives. Esa es la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Mira, debes perseverar en tu proceso con la palabra. Miremos cómo el apóstol Pablo fue un gran ejemplo de buena conciencia. Pase ahí de adelantico al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. El apóstol Pablo ya está hecho preso. Lo quieren matar, lo quieren desaparecer, ¿sí? Lo quieren desaparecer. 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Oiga, qué tremendo. Están los jueces, están los judíos, están los que fueron amigos de él, lo están acusando, lo quieren matar. Y qué lindo que él se para y dice: hermanos, mirando fijo a los ojos de los hombres, yo con toda buena conciencia he hecho lo correcto. A él no le importó que, a pesar de que lo acusaban injustamente los hombres, él estaba tranquilo, pues él había vivido en el pensamiento consciente. Para la ley judía en ese momento, lo que Pablo estaba haciendo era digno de muerte. Y Pablo dijo: yo conozco a Jesús y él me dijo que esto es lo que agrada a Dios. Debe morir. Si así debe ser, que así sea. Qué lindo es tú hacer algo no por contienda, no por pelea, no por vanagloria, no por orgullo, no por celos, sino a conciencia. ¿Y usted por qué hace eso? Porque es lo que a mi Dios le agrada. Pero no, eso no es. Es lo que a mi Dios le agrada. ¿Y usted cómo sabe? Porque yo tengo comunión con Dios. Una cosa es hacer lo que otros dicen que hay que hacer, y otra cosa es hacer las cosas porque Él me dice que las debo hacer. Y eso sucede cuando yo tengo relación con la palabra de Dios. Cuando hay relación con Dios, aquí Él me dice qué es lo que debo hacer. ¿Sí? Mire Romanos 9:1. Mire el apóstol Pablo, ese ejemplo de vida que nos da de un hombre de buena conciencia. Mire lo que sigue hablando él. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio. ¿En dónde? En el Espíritu Santo. A ver, pero demuéstrenos. A ver, ¿de dónde saca usted eso? A ver, muestre, traiga ahí un escrito, fotos, audios. En el Espíritu Él me dijo: yo lo hago, yo lo digo. Esos son los hombres que respalda a Dios. Esas son las mujeres que respalda a Dios. Pero ¿cómo? Ya va la tercera moza que le pone. Páguele por lo menos con la misma moneda. No sea boba. ¿Usted es que qué? La palabra dice que yo no debo tomar venganza por mí misma. La palabra dice que perdone. La palabra dice que ame, que bendiga, que haga el bien. ¿Te está respaldando el Señor? Mira, cuando una mujer enfrenta la realidad de infidelidad y que una tercera persona llega al hogar, mujer o hombre, y quiere en sus fuerzas y a su manera ir a rescatar a ese hombre o a esa mujer de las garras de esa otra amante, usted podrá rescatar a su cónyuge, pero el pensamiento reactivo que hay en ese cónyuge y que lo llevó allá
lo volverá a llevar. Usted tiene que dejar que Dios primero en usted le haga consciente de que por qué está pasando eso. Y segundo, que de la misma manera haga consciente a él o a ella que lo que está haciendo no es agradable a Dios y traerá muerte a la vida. Por eso hay mujeres que quedaron en vergüenza, porque aunque sacaron corriendo a la moza, no tienen el hogar que deben tener, no tienen el matrimonio que deben tener, no tienen la vida que deben tener, porque es Dios quien cambia, es Dios quien transforma, es Dios quien libera, es Dios quien sana. Y para poder esperar el tiempo de Dios en un proceso, hay que tener la conciencia del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y qué hago mientras tanto? Obedecer la palabra. Y si en realidad tú estás metida con la palabra y la estás obedeciendo, no te desesperas, no te afanas, no te preocupas. Mira 2 Corintios 1:12. Sigue el apóstol Pablo siendo ejemplo para nosotros, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Pablo no dice, mire, vayan y pregunten y digan que yo soy bueno, porque todo el mundo van a decir, él es malo. Él dijo, no me importa lo que digan de mí, mi conciencia, soy consciente que estoy haciendo lo correcto. ¿Sí? Porque el testimonio, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez, cuidado y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Qué tremendo apóstol. ¿Sabe qué dijo Pablo? Estoy en paz. Y alrededor de él había una guerra para matarlo. Estoy en paz, dijo el apóstol Pablo. ¿Sí? Sigamos aprendiendo de él. Primera de Timoteo 3:9. Primera de Timoteo 3:9. Hay mucha gente que habiendo empezado por el Espíritu termina por la carne, debido a que antes que agradar a Dios quieren agradar a hombres y terminan predicando lo que los hombres quieren escuchar, no lo que ellos necesitan oír de parte de Dios. Miren lo que dice allí, cuando habla de los requisitos de los diáconos. Desde el 8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Ve, entonces puede haber gente que tenga la fe pero con conciencia sucia. Sí. ¿Sí? Pablo exhorta a Timoteo para que sea consciente del gran valor de la palabra. Pablo le dice, oye, sí, qué bueno, le estás sirviendo al Señor, pero guarde el misterio de la fe que viene de esta palabra. ¿Con qué? A conciencia. Sea consciente de lo que Dios te dio. Sea consciente de la riqueza que tenemos, le dice Pablo, para que así podamos servir verdaderamente al Señor. Porque para servirle al Señor verdaderamente, por hacer el bien nos van a pagar mal. Pero si yo sé el valor del tesoro de la fe en la palabra, a mí no me importa que me paguen mal. Ya recibí el bien al saber que tengo lo más valioso del universo. La palabra de Dios está en mí. La palabra que todo lo creó. Y ya no voy a buscar satisfacción ni plenitud en este mundo. Este mundo no es mi pueblo, mi nación, mi país. Este mundo será destruido. Mi mundo es eterno. Y el Espíritu Santo me ha dado primicias de lo que es. Y no importa que se viva aquí,
Solo debo velar porque lo viva conforme a su voluntad, y allá recibo mi galardón. Aún así, aquí Él es fiel. Ese apóstol Pablo es un estandarte. Pues él lo dijo: Señor, mire cuánta gente con el don que me diste, muchos creen, pero por favor que al final no quede yo descalificado. Qué tremendo. Él entendía: ¿qué saco que otros crean en Dios por la palabra que yo hablo, si yo no estoy viviendo la palabra que predico? Debo vivirla. Debo ver el avance. Por aquí Fanny decía: son procesos con progreso. Mi proceso debe tener un avance. Mi proceso tiene que mostrar cambios. No para los hombres, pero tú en lo secreto, hermano, tienes que levantarte en la mañana y tiene que haber un momento donde tú digas: papá, gracias, lo estás haciendo. Mira cómo he dejado de ser mentiroso, grosero, ladrón. Mira mi actitud, mi conducta. He perdonado, Señor. Más de que he sanado mi cuerpo, he sanado mi alma. Oro en el nombre de Jesús. A ti te digo: espera, espera, persevera. El tiempo llega, la visión se cumple. Vas a ver ese cambio primero en ti, pero persevera, porque antes de que amanezca, en la hora más oscura de la noche, no desistas, persiste, vuelve a orar, vuelve a meditar, pero hazlo ahora conscientemente. Hazlo de una manera plena, sin afán, abandonándote en Él, sin exigir nada, sin pedir nada, simplemente sabiendo que estás ahí con el Dios verdadero al estar en la palabra. No deje que su mente le diga que necesita ver o sentir o pensar o imaginar. Eso es abominable al Señor. Si estás orando la palabra, estás delante del trono del Dios verdadero. Ahí estás, esa es nuestra fe. Por eso el Señor dijo: bienaventurados los que pueden creer sin ver. ¿Sí? Y mire cómo el apóstol Pablo aquí en Tito nos deja una enseñanza muy tremenda. Tito 1:15. Cuidado con esto, iglesia. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, los que tienen pensamiento reactivo, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Oiga, el creyente que no tiene el pensamiento consciente del Espíritu ve demonios por todo lado, ve maldad en todos los demás, y todo eso que ve en otros es lo que él tiene en sí mismo. Una persona que ha tenido la conciencia del Espíritu y que tiene los dones del Espíritu Santo, más que ver demonios y cosas, es que yo no tengo palabras para explicar eso. Eso no lo puede enseñar ningún hombre. Uno no se atreve ni a juzgar ni a condenar. Y si por alguna razón Dios me envía a llevarle una palabra a esa persona de parte de Dios, sangre de Cristo, yo cuánto trato recibí de Dios por escuchar mi mente reactiva, carnal, terrenal, por dar mensajes de parte de Dios que Dios no me mandó a dar. Yo tengo que reconocerlo y aceptarlo. Termina uno maltratando, hiriendo, y ese maltrato y esa herida se la hace es uno mismo, porque lo que yo hago a otro es lo que me hago a mí mismo. El que tiene el pensamiento consciente de Dios, cuando Dios le muestra algo, él entiende por qué y para qué le muestra. Y si tiene que exhortar o corregir, lo hace en el fruto del Espíritu, con mansedumbre, porque él sabe que quizás mañana él pueda vivir eso mismo.
es sabio. ¿Sí? Entonces, seamos conscientes de la riqueza que Dios nos ha dado. Empecemos a caminar bajo esa voluntad de Dios. Y esta noche terminamos orando como lo pedía el apóstol Pablo allí en capítulo 13 de Hebreos 18. El apóstol Pablo decía: oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Decía Pablo: no oren porque nos den dinero ni no, oren para que yo a partir de este momento sea consciente de la vida del Espíritu Santo. Ore para que sus hijos sean conscientes de la vida del Espíritu. Ore para que su esposo o su esposa sea consciente de la vida del Espíritu. Oremos para que nuestros gobernantes sean conscientes de la vida del Espíritu. Oremos para que nuestros vecinos sean conscientes de la vida del Espíritu. Eso significa: Señor, venga tu reino a mi vida, venga tu reino a mis hijos, venga tu reino a mi esposo, a mi esposa. Venga tu reino, Señor, al presidente, al senador, al representante, Señor. Venga tu reino al gobernador, al diputado, al alcalde, al concejal, al gerente. Venga tu reino, Señor, al que barre las calles, a la que sirve los tintos. Venga tu reino, Señor, al empresario, al empleado. Pero ante todo, venga tu reino a mi vida, Señor. Venga tu reino a mi vida, Señor. Yo te invito a que te levantes allí donde estás y vamos a orar. Vamos a orar. Dice el Señor en Isaías 51, 21 al 23. Hablo palabra de Dios para la casa Camino de Vida Plena. Oye pues ahora esto, afligida, ebria y no de vino. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. Y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma: inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran, dice el Señor. Recibe esa palabra, iglesia. Recibe esa palabra en el nombre de Jesús. Guárdela, atesórela, grábela, porque nunca más beberemos la copa de la ira del Señor. Próximo domingo 9 de la mañana nos vemos aquí. Y una vez más, gracias por todo, familia.